Hola a todos, soy Fran Vegapita de Soberanía Ciudadana. Hago siempre la coletilla para trasladarlo en las redes sociales, pero es obvio que no hace falta esas presentaciones en el grupo de WhatsApp, a uno de los que explícitamente me dirijo ahora en este corto. Siempre creemos o tenemos la referencia de que la principal lucha por la libertad contra el comunismo que nos oprime en todos los pueblos, a todos los pueblos iberoamericanos que lo padecemos, está allí. Está dentro de Cuba, dentro de Venezuela, dentro de Nicaragua, etc. Bueno, sería ese el frente de lucha más importante si la población tuviera capacidad de enfrentarse como iguales a dichos regímenes. Pero no es así. No es así, y por más que se levante toda la población cubana día tras día, o toda la población venezolana día tras día, como ya ocurrió en 2014 y en las vecindades de 2014 en Venezuela, pues no hay posibilidad de alcanzar la libertad. Entonces queda la pregunta: ¿cuál es entonces la principal plaza de lucha contra el castrismo? La respuesta es clara, y aunque no lo parezca, está aquí, en los exilios. Obviamente todo es un complemento. Quien tiene capacidad de enfrentarse como iguales, y cuando digo iguales digo la capacidad de enfrentarse en el mismo terreno, con las mismas armas, por ejemplo, contra la dictadura castrista, que es la que impera en todos los países sometidos en este momento a dictadura en Iberoamérica, Latinoamérica. Y hablamos de Iberoamérica porque ha llegado a España. Pues quien tiene esa capacidad es Occidente. Desde el punto de vista ideológico, siempre, tanto en las proclamas de el sistema occidental, moralmente hablando, como en el derecho internacional, en el don de gente, citando leyes con puntos y comas, que no vamos a entrar ahí, es Occidente quien tiene la responsabilidad de impedir que se masacren a aquellos pueblos que son indefensos. Eso siempre lo hemos defendido, cada cual que quiera, que crea lo que quiera, pero esa es la clave. Si el pueblo cubano, el pueblo venezolano tuviera capacidad de tener armas, por ejemplo, hace mucho que se hubiera acabado el castrismo en Cuba y en Venezuela. Y en Nicaragua sí lucha el pueblo nicaragüense. Pero no es así. Son pueblos que salen pacíficamente a la calle y los masacran, con Occidente mirando para otro lado. ¿Y por qué Occidente mira para otro lado? ¿Por qué Occidente no interviene? ¿Por qué Occidente desoye? Por una sencilla razón: el fondo de todos los fondos va mucho más allá de las ideologías. Es algo de teoría política, en realidad. Teoría política aplicable. Y es que ambos regímenes son estados de élites. Los sistemas de élites no luchan por las bases sociales. Los sistemas de élites luchan por sí mismos y actúan por sí mismos. Siempre haciendo parecer, para eso tienen las ideologías, de que trabajan para las bases sociales. No voy a entrar ahí, pero ya todos sabemos, sobre todo los cubanos, cuán enésimamente, día tras día, minuto tras minuto, el castrismo dice que el pueblo es el depositario de la revolución y un largo etcétera, etcétera. Cómo han tenido generacionalmente engañado a mucha gente. Y aquí, ¿cuál es la motivación ideológica para que la gente acepte el sometimiento hacia el Estado, en este caso, que es pura teoría política? Pues ni más ni menos que el Estado de Derecho, la Constitución, un largo etcétera. Y después vemos en la práctica de que hay casi todo el ordenamiento jurídico hecho desde 1978 hasta la fecha es instrumentalizado. Favorece a las élites y siempre redunda en prejuicio de la supuesta depositaria de la ciudadanía. No entraremos ahí, pero son Honduras, pero nos place muchísimo, porque es a fin de cuentas a lo que nos dedicamos aquí en Soberanía, y haremos otros vídeos relativos a ello. Pero
queremos hacer esa pauta. Por eso Occidente no interviene en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, porque son estados de élite. Aquellos regímenes hacen el sistema político para eternizarse en el poder, y aquí los sucesivos gobiernos de este sistema practican el sistema político para conservar el poder el mayor tiempo posible, las mayores legislaturas. Por tanto, no entran en una lucha que a ellos no les interesa. No luchan por ajenos. Y ahí llegamos a la madre del cordero. Esto es un sistema de grupo y es un sistema representativo. Es un sistema que se creó más bien para la mentalidad, para el perfil sociocultural anglosajónico. Allí tienen sus problemas, pero sí ha funcionado y aún funciona. En ningún país latino, por contra, funciona el sistema representativo. Funciona obviamente para las élites. Claro que hay determinados segmentos en la población, pero son grupos imbricados al Estado que se favorecen muchísimo, pero la base social, la mayoritaria, la inconexa, es siempre perjudicada por todo esto. ¿Y eso nos lleva a qué? A una clave dentro de la motivación de los exilios. Y es que siempre hemos dicho que el modelo de oposición política del exilio, basado precisamente en la representación, en que alguien me resuelva mi problema en Cuba, aquí estando en España o estando en cualquier país representativo, ha fracasado. Ha fracasado porque ningún gobierno y ningún grupo, sea de izquierda, de derecha, del centro, de arriba y de abajo, va a acometer aquellas acciones concisas que necesitan poblaciones fuera del territorio nacional. Imagínense que tampoco lo hacen para aquellas acciones concisas que favorecerían a grupos y segmentos mayoritarios dentro del territorio nacional, con los propios nacionales. Bueno, sin ánimo de extendernos muchos sobre esto, ¿a dónde llegamos? Llegamos a que en realidad, como nuestros pueblos no tienen la capacidad de enfrentarse como iguales a aquellas dictaduras para poder derribarlas, como solo tienen que reaccionar valientemente y son masacrados, pues la verdadera lucha está aquí en el exilio. Y no en cualquier exilio, sino en aquellos países que medularmente, que como verdaderos pilares sostienen política y económicamente al castrismo en el mundo y en el todo devenir de la dictadura cubana, venezolana. Esos países son 2 o 3 en el mundo entero que representan la clave en cada región geopolítica. En el caso de Europa, hablamos de España. Y dirán, España, si no es el país más desarrollado, no es el país más apropiado o de más peso, etcétera, etcétera, en las decisiones comunitarias, se equivocan. España, después de la otrora Unión Soviética y la actual Rusia, que sigue todavía como mismo perro con igual collar, España es el país de mayor dávida que ha representado para el castrismo tanto en dinero contante y sonante, dinero que no solamente se trata de inversiones privadas, sino dinero público, dado en una degeneración que tienen todos los gobiernos españoles de capitalizar los fondos públicos, lo cual no solamente es un delito, es una degradación, una degeneración que todavía el electorado español no ha sido capaz de entender a fondo para poder atajarlo. Bien, con todo ese dinero público de los impuestos se ha sostenido y se sostiene el castrismo, pero además, con toda la influencia política como llave de entrada a Europa, el castrismo se favorece de la ambigüedad del Parlamento Europeo y de la tendenciosidad, llegado el caso, a su favor. Recuerden, fíjense si tenemos razón en esto que decimos, que recuerden qué pasó en la segunda administración de José María Aznar, con aquello de la posición común. España fue combativa en ese momento, hizo los deberes en cuanto a política internacional,
en cuanto a la motivación de los pueblos oprimidos y se llegó a la postura común. Y a punto estuvo de caer el castrismo. La gente no se recuerda de eso, pero también haremos algo de... Estuvo completamente aislado. Bueno, pues nosotros tenemos tres opciones como exilio. Y dirán, ¿cómo podemos luchar aquí si trabajamos, tenemos que trabajar al día, estamos sujetos a la condicionalidad? Pues claro que sí. Y haremos un corto también desvelando esos entresijos que son macabros. Pero sí podemos desde la base social. Podemos hacer aquí en España aquellas políticas que a la larga o a la corta son conducentes al derribo de aquellas dictaduras. Quizás es un camino tortuoso largo, pero es un camino efectivo, porque tenemos solamente tres opciones, queridos hermanos. O no hacemos nada, nos quedamos en casa, o solamente hacemos por nuestra emancipación personal, desarrollándonos dentro de este sistema económico, económicamente, etcétera, empresarial, lo que sea, laboral, o seguimos haciendo como hasta ahora, que han sido fallidos todos los esfuerzos de la disidencia cubana, concretamente aquí en España, y ahora la disidencia venezolana, y también sacando clara cuenta de lo que ha pasado en Estados Unidos, que ha pasado exactamente lo mismo. O hacemos la misma oposición esperando que alguien nos resuelva el problema, que ha sido el eje de este fracaso del que hablo, o lo hacemos nosotros mismos, que ese es el planteamiento de soberanía ciudadana cuando salió. Y digo soberanía como puede ser cualquier otro proyecto que se dé cuenta que esa es la madre del cordero y que hay que atacar ahí. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Y para hacerlo nosotros mismos tenemos que tener y podemos tener el poder aquí en España. Y se logra ese poder de muy diferentes maneras. Esa es nuestra hoja de ruta. Por eso todas las manifestaciones. Quien crea que nos estamos manifestando simplemente para poder autoengañarnos o satisfacer un poco aquella añoranza de libertad, se equivoca. Puede que no nos salga el objetivo final, puede que no nos salga bien o nos salga bien, nos da exactamente igual. Lo que nos interesa es hacer aquellos actos concisos hacia ese objetivo final. Porque queremos manifestarnos para poder lograr ese objetivo final. No vamos a estar, por ejemplo, este sábado 18 en la segunda caravana, simplemente aparentando o simplemente aspavientando para que la sociedad española, por lo menos el ciudadano de a pie que nos vea pasar en la caravana, vea que está Cuba, Venezuela y Nicaragua combativa. Y los otros países de Iberoamérica. No, no, no. Estamos haciendo esto para ese objetivo. Porque nosotros lo que queremos es hacer en España aquellos actos que en condiciones de igualdad sí podemos perjudicar seriamente al castrismo. Al castrismo, y cuando hablo del castrismo estamos hablando de todas las dictaduras que hay en este momento en Latinoamérica. Sí se puede hacer. Cuando llegue el momento, no solamente daremos la información, sino que llamaremos a actos concretos a cada cual. Y después cada cual se sumará o no se sumará. A eso se simplifica nuestra lucha de protestas. Por ejemplo, la de este sábado y todas las que ocurran desde ahora. Así que, por favor, cada vez que se convoque, tanto da, si en nombre de soberanía o en nombre de cualquier cubano, persona física, etc., cada vez que se convoque una manifestación tenemos que ir ahí. Y tenemos que sacudir toda esta opinión. ¿Para qué? Para hacer. No para después irnos a casa y añorar la libertad. No es ese nuestro plan. Gracias y un abrazo sincero a todos.